¿Puede la gente realmente ver el futuro? ¿Recibir mensajes a través del tiempo y el espacio? Su precisión es sin duda una de las claves de su longevidad. De eso no hay duda. Hay bastantes cuartetas que son tan asombrosamente precisas. Nostradamus, astrólogo y médico francés del siglo XVI, es conocido sobre todo por sus crípticas cuartetas, que muchos creen que predicen acontecimientos futuros. Sus escritos han cautivado a la gente durante siglos por su naturaleza enigmática, dejando espacio para múltiples interpretaciones. En el turbulento mundo actual, algunos ven sus profecías como inquietantemente relevantes para cuestiones globales como el conflicto del cambio climático y los avances tecnológicos. Nostradamus se había hecho famoso inicialmente como escritor de almanaques. Hay que entender que esto ocurre en la época de la revolución de la imprenta y que él fue uno de sus primeros autores más vendidos. Luego se embarcó en una historia del futuro. ¿Podría Nostradamus haber previsto lo que está ocurriendo en nuestra era moderna? Exploremos. El enigma de las profecías de Nostradamus. Nostradamus escribió sus famosas profecías en forma de cuartetas, versos de 4 líneas, deliberadamente críptico y lleno de simbolismo, escrito en francés arcaico. Estas cuartetas están salpicadas, con referencias a la mitología, la astrología y acontecimientos históricos, por lo que se prestan a innumerables interpretaciones. Aunque algunos estudiosos creen que sus profecías se basaban en ciclos históricos y acontecimientos que estudió, otros sostienen que sus predicciones son intencionadamente vagas, lo que permite aplicarlos a muchas situaciones diferentes a lo largo del tiempo. La ambigüedad de los escritos de Nostradamus ha alimentado la fascinación durante siglos, porque las cuartetas evitan fechas o nombres concretos, dejan mucho margen a la interpretación subjetiva. Esto ha llevado a la gente a leer sus predicciones en tiempos de crisis o incertidumbre. Por ejemplo, después de grandes acontecimientos como el 11S, la Segunda Guerra Mundial e incluso la pandemia de COVID-19, muchos han recurrido a la obra de Nostradamus, afirmando que sus cuartetas predijeron estos desastres: el cambio climático y la subida de los mares. Una de las cuartetas más discutidas en los tiempos modernos es la cuarteta 170, que dice: durante 40 años no se verá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se resecará más, y grandes inundaciones cuando se verá. Esta cuarteta se interpreta a menudo como una referencia al cambio climático y a los problemas medioambientales a los que se enfrenta la humanidad hoy en día. Algunos consideran que la imagen del arco iris que no se ve durante un periodo prolongado es una metáfora de la sequía, mientras que su aparición diaria posterior podría simbolizar lluvias intensas, posiblemente vinculados a fenómenos climáticos extremos. Nostradamus parece sugerir que la Tierra se enfrentará a periodos de extrema sequedad, seguidas de inundaciones catastróficas, fenómenos cada vez más frecuentes debido al calentamiento global. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de patrones meteorológicos cada vez más erráticos. El aumento de la temperatura global ha provocado el deshielo de los glaciares a un ritmo sin precedentes, provocando la subida del nivel del mar. De hecho, naciones insulares enteras como las Maldivas corren el riesgo de desaparecer debido a la subida del nivel del mar. Ciudades como Miami y Venecia sufren regularmente inundaciones incluso en días soleados debido a la subida de las mareas. Temores ante la Tercera Guerra Mundial. Una de las cuartetas de Nostradamus que a menudo se relaciona con el temor a la Tercera Guerra Mundial es la cuarteta 983, que dice: la gran ciudad será completamente desolada de sus habitantes. No quedará ni uno solo. Paired, sexo, templo y virgen violada. A través de la espada, fuego, plaga, cañón, morirá gente. Esta escalofriante cuarteta describe la desolación, destrucción y muerte a escala masiva. Ha llevado a algunos a interpretarlo como un presagio de un conflicto mundial catastrófico, potencialmente una tercera guerra mundial. La mención de las espadas, el fuego y los cañones evocan imágenes de guerra, mientras que la peste también podría simbolizar la guerra biológica o química moderna. Armas. El nivel de destrucción que describe Nostradamus apunta a un desastre a gran escala que muchos creen que podría reflejar los horrores de la guerra moderna, especialmente teniendo en cuenta la capacidad destructiva de las armas nucleares en la actualidad. En 2025, el temor a un conflicto mundial sigue siendo una preocupación real. Se están gestando tensiones geopolíticas en varias regiones del mundo, de las continuas fricciones militares y políticas entre los países de la OTAN y Rusia, a las tensiones entre China y Estados Unidos por Taiwán y el Mar de China Meridional. A esto hay que añadir el conflicto en curso en Oriente Medio,
y es fácil ver por qué algunos creen que el mundo podría estar al borde de otro gran conflicto. La guerra en Ucrania, que comenzó en 2022, no ha hecho sino aumentar el temor a una nueva escalada en Europa. Mientras los países siguen reforzando sus arsenales militares y formando alianzas, muchos analistas advierten de que los pequeños conflictos o disputas territoriales podrían convertirse fácilmente en algo mucho mayor. Quizá dependa en parte de lo que ocurra sobre el terreno. Este año, durante la guerra, supongo que tendremos que ver, con grandes potencias mundiales enredadas en estos conflictos regionales. No es de extrañar que la gente se remonte a las ominosas cuartetas de Nostradamus para encontrar señales de lo que podría venir. Predicciones sobre el colapso económico. Cuarteta 8, versículo 28, que dice: los ejemplares de oro y plata se inflaron, que, después del robo, fueron arrojados al lago. Al descubrir que todo está agotado y disipado por las deudas, se ganarán todos los guiones y bonos. Aniquilado. Esta cuarteta se ha relacionado a menudo con predicciones de crisis financieras, en particular las relacionadas con la inflación y la deuda. La mención del oro y la plata inflados evoca la idea de monedas devaluadas, y la referencia a la deuda que se disipa podría verse como una metáfora del colapso económico. Los intérpretes relacionan esta cuarteta con la inestabilidad financiera y la posibilidad de una futura crisis económica mundial, especialmente dados los crecientes niveles de deuda del mundo y la creciente dependencia de los crecientes niveles de deuda del mundo. En activos especulativos, en los tiempos modernos, los colapsos financieros han sido una preocupación recurrente, especialmente con la dependencia de la economía mundial de los mercados interconectados. La crisis financiera de 2008 es un buen ejemplo de lo rápido que pueden descontrolarse las cosas, con la caída de los mercados bursátiles, desempleo por las nubes, y millones perdiendo sus casas. En los años transcurridos desde entonces, muchas naciones han acumulado deuda a un ritmo alarmante, con países como Estados Unidos y China a la cabeza. A medida que nos adentramos en el 2025, la incertidumbre económica sigue siendo elevada. Los efectos de la pandemia de COVID-19 todavía persisten en muchas economías, mientras que la inflación y las burbujas del mercado inmobiliario son cada vez más preocupantes. Además, el rápido crecimiento de las criptomonedas y otros activos digitales ha creado un entorno financiero especulativo y muchos expertos advierten de que estos mercados podrían desplomarse sin previo aviso. Inteligencia artificial y automatización. La cuarteta 334 dice: las máquinas de fuego voladoras harán una invasión. Las naciones del mundo estarán indefensas y débiles, más potente que antes. La regla de acero. La humanidad disminuirá. De rodillas. Esta cuarteta se interpreta a menudo como una referencia al auge de las máquinas y la inteligencia artificial. Las máquinas de fuego voladoras pueden verse como metáfora de las tecnologías avanzadas, quizás drones o máquinas autónomas, mientras que la idea de que la humanidad disminuirá sugiere que el poder y el control humanos pueden verse superados por los avances tecnológicos. En 2025, la IA y la automatización siguen avanzando rápidamente. Transformar las industrias y remodelar la sociedad. Hemos asistido a notables avances en las herramientas basadas en IA, desde los coches autónomos hasta la fabricación robotizada. La IA ha revolucionado el análisis de datos, salud e incluso las artes creativas, con máquinas capaces de generar música, obras de arte y escribir. Sin embargo, este rápido crecimiento también trae miedo. A medida que la IA se integra más en nuestras vidas, crece la preocupación por su extralimitación. El mundo se está despertando ante el potencial y los peligros de las formas más avanzadas de inteligencia artificial. Desde el desplazamiento de puestos de trabajo debido a la automatización hasta los dilemas éticos sobre la toma de decisiones por parte de las máquinas, la sociedad se enfrenta al creciente dominio de la inteligencia artificial. Algunos expertos advierten del potencial de la IA para evolucionar más allá del control humano, con escenarios distópicos a menudo imaginados en la cultura popular. Escasez de recursos y hambruna. La cuarteta 275 dice: no hay abades, monjes, sin novatos que aprender. La miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto el precio del trigo que el hombre se agita a su prójimo a comer en su desesperación. Esta cuarteta se interpreta a menudo como una advertencia sobre la futura escasez de recursos, especialmente relacionados con la escasez de alimentos y el hambre. La mención del encarecimiento de la miel y el trigo refleja un mundo en el que los alimentos básicos se vuelven inaccesibles, llevando a la desesperación. La ominosa nota sobre el hombre incitando a sus semejantes a comer evoca imágenes de hambruna extrema, donde la falta de recursos lleva a la sociedad a su punto de ruptura. En el mundo actual, la preocupación por la seguridad alimentaria es muy real. Crecimiento de la población mundial, el cambio climático y las prácticas agrícolas insostenibles están poniendo a prueba los sistemas alimentarios. En 2025, se prevé que la población mundial alcance casi los 8.200 millones de personas,
ejerciendo una presión cada vez mayor sobre el suministro mundial de alimentos. Superpoblación, especialmente en regiones con acceso limitado a los alimentos, crea graves problemas para los gobiernos y las organizaciones internacionales que intentan satisfacer la demanda. Además, el impacto del cambio climático en la agricultura es significativo. Patrones meteorológicos impredecibles, sequías, inundaciones y otras catástrofes naturales están dificultando a los agricultores la obtención de cosechas constantes y fiables. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha advertido de que el calentamiento global ya está afectando a la producción de alimentos. Algunas regiones se enfrentan a condiciones cada vez más difíciles para cultivar productos básicos como el trigo, arroz y maíz. Asesinato de un líder mundial. La Cuarteta 160 dice: un emperador será asesinado por su propio pueblo, pero sin saber cómo ni por qué. El reino se derrumba con gran dolor. La sangre fluye. El gran río se tiñe de rojo. Esta cuarteta se asocia a menudo con el asesinato de un personaje importante, líder político, un acontecimiento que puede causar una inmensa agitación en una nación o incluso a escala mundial. La idea de que un líder sea traicionado o asesinado por su propio pueblo refleja inestabilidad política, un tema recurrente a lo largo de la historia. La metáfora de la sangre que fluye y los ríos que se tiñen de rojo sugiere violencia generalizada o caos tras un acontecimiento de este tipo. Históricamente, los asesinatos políticos han marcado a menudo puntos de inflexión en los asuntos mundiales. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, por ejemplo, es famosa por ser la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Más recientemente, los asesinatos de figuras como el presidente John F. Kennedy y Martin Luther King Jr. La década de 1960 conmocionó no solo a Estados Unidos, sino también al mundo entero, creando una ola de descontento político y social. En 2025, el temor a los asesinatos políticos y sus posibles consecuencias sigue siendo real. Varios líderes mundiales están en el centro de las tensiones políticas con protestas, disturbios civiles e incluso la violencia dirigida contra los gobiernos, cada vez más frecuentes en diversas regiones. Países con agitación política continua, como Venezuela, Myanmar y partes de Oriente Próximo, corren especial riesgo de ver cambios de liderazgo por medios violentos. Avances en la exploración espacial. La Cuarteta 697 dice: el cielo arderá a 45 grados. El fuego se acerca a la gran ciudad nueva. Inmediatamente, una enorme, la llama dispersa salta cuando quieren tener pruebas de los normandos. Aunque la imaginería de la Cuarteta es críptica, algunos intérpretes lo ven como una referencia a los avances en la exploración espacial y al afán de la humanidad por explorar más allá de la Tierra. El cielo arderá se ha relacionado con la idea de los viajes espaciales, con cohetes perforando la atmósfera y fuego acompañando su ascenso. La expresión llama dispersa podría referirse a la estela ardiente que dejan las naves espaciales o incluso a la naturaleza explosiva del lanzamiento al espacio. En 2025, la exploración espacial está entrando en una era apasionante en la que tanto organizaciones gubernamentales como privadas están ampliando los límites de lo posible. Misiones espaciales de la NASA, la Agencia Espacial Europea, ESA, y empresas privadas como SpaceX y Blue Origin acaparan titulares. El impulso de la humanidad por explorar las estrellas está alimentado por el deseo de descubrimiento e investigación científica, e incluso la eventual colonización de otros planetas. Actualmente las misiones a Marte siguen estando a la vanguardia de la exploración espacial. El rover Perseverance de la NASA ya está en Marte, recogiendo muestras y datos, mientras que las futuras misiones tienen como objetivo enviar seres humanos al planeta rojo. SpaceX, dirigido por Elon Musk, está trabajando en su nave espacial Starship, diseñada para llevar astronautas a Marte y más allá. La visión de establecer un asentamiento humano en Marte, antaño un sueño lejano, se está convirtiendo en un objetivo tangible para las próximas décadas. Conflictos religiosos. La Cuarteta 381 dice: la gran ciudad será perturbada por el ejército. El blanco y el negro se enfrentarán en combate. El grande será arrojado al fuego. El bárbaro destruirá la ciudad y las murallas. Esta cuarteta se interpreta a menudo como una referencia a los conflictos religiosos, simbolizados por el blanco y el negro enfrentados en batalla, que podrían significar grupos religiosos o culturales opuestos. A lo largo de la historia, las tensiones religiosas han desencadenado numerosos conflictos, y la Cuarteta de Nostradamus incide en esta lucha secular entre diferentes credos. Los conflictos religiosos han sido un tema recurrente en la historia mundial, de las cruzadas en la Edad Media a enfrentamientos más recientes en el siglos XX y XXI. El conflicto palestino-israelí, por ejemplo,
sigue siendo uno de los conflictos religiosos más arraigados y persistentes de los tiempos modernos. La batalla por el control de las tierras sagradas y el deseo de convertirse en un Estado han alimentado la violencia durante décadas, sin una resolución clara a la vista. Del mismo modo, las divisiones religiosas han contribuido a los conflictos en lugares como Irlanda del Norte, donde las comunidades protestante y católica han estado enfrentadas durante gran parte del siglo XX. Aunque la violencia ha remitido en gran medida, la tensión sigue formando parte del paisaje cultural. En tiempos más recientes, las tensiones religiosas han estallado en regiones como Oriente Próximo y partes de Asia. Grupos extremistas como el ISIS han utilizado la religión para justificar actos de violencia y terror dirigidos contra personas de distintas confesiones. En Myanmar, la crisis Rohingya, donde una minoría musulmana ha sido perseguida por la mayoría budista, es otro doloroso recordatorio del potencial destructivo de la división religiosa. El ascenso de un dictador. La cuarteta 395 dice: el recién elegido comenzará su reinado de terror, será visto como injusto por aquellos bajo su mando. Nadie se atreverá a oponerse a su gobierno. El pueblo oprimido, su libertad prohibida. Esta cuarteta se interpreta a menudo como una advertencia sobre el ascenso de líderes autoritarios o dictadores. La expresión recién elegido sugiere que este líder puede llegar al poder por medios legítimos, como unas elecciones, solo para establecer un régimen opresivo. La descripción de un reino del terror y de la supresión de la libertad resuena con los temores modernos al autoritarismo que surge bajo la apariencia de democracia. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una tendencia preocupante en la que algunos líderes, una vez elegidos democráticamente, han tomado medidas para consolidar el poder y socavar las instituciones democráticas. En países como Hungría y Turquía, líderes han erosionado la independencia judicial, libertad de prensa restringida y la ampliación del poder ejecutivo. Esta evolución hace temer que se produzcan dictaduras blandas en las que los mecanismos de la democracia se utilicen para enmascarar un gobierno cada vez más autoritario. Además, el malestar político y la inestabilidad económica han creado un terreno fértil para el ascenso de líderes populistas que sacan partido del descontento público. Estos líderes suelen prometer restaurar el orden o devolver la grandeza, pero su gobierno conduce con frecuencia al recorte de las libertades civiles y los procesos democráticos. La idea de un reino del terror puede aplicarse a los regímenes que utilizan el miedo y la violencia para silenciar a la oposición, reprimir las protestas y reprimir la disidencia. Preocupación por la guerra nuclear. La cuarteta 467 dice: el cielo aparecerá oscuro sobre la gran ciudad nueva. El sol y el aire se convertirán en veneno. El grande caerá por la fuerza del pueblo. Un secreto será enterrado, un fuego invisible. Esta cuarteta se interpreta a menudo como referencia a la guerra nuclear, con la frase, el cielo aparecerá oscuro, evocando la imagen de un hongo nuclear o las secuelas de una explosión nuclear. La idea de que el sol y el aire se convertirán en veneno podría simbolizar la radiación, fallout, y el peligro siempre presente en caso de conflicto nuclear. El temor a una guerra nuclear persiste, desde el desarrollo de las armas nucleares a mediados del siglo XX, y mientras la Guerra Fría terminó hace décadas, las armas nucleares siguen siendo una amenaza significativa para la paz mundial. Países como Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Corea del Norte y otros mantienen arsenales nucleares, lo que suscita una preocupación constante sobre posibles conflictos. Los esfuerzos para controlar y reducir las armas nucleares han sido un punto central de la diplomacia internacional durante décadas. Tratados como el Tratado de No Proliferación, NPT, tienen como objetivo evitar la proliferación de armas nucleares y promover el desarme. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las tensiones en torno a las capacidades nucleares siguen siendo elevadas. En los últimos años, el continuo desarrollo del programa nuclear y las pruebas de misiles de Corea del Norte han hecho saltar las alarmas en todo el mundo. Las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte han tenido un éxito limitado, dejando muy real la amenaza de una escalada nuclear en Asia Oriental. Del mismo modo, la retirada de Irán del acuerdo nuclear en 2018 ha generado una preocupación constante sobre el potencial de Irán para desarrollar armas nucleares. Los esfuerzos diplomáticos para renovar el acuerdo han tropezado con dificultades, y las tensiones siguen siendo elevadas en Oriente Medio por la posibilidad de proliferación nuclear, destrucción del medio ambiente y degradación. La cuarteta 165 dice: las grandes montañas se desmoronarán. Los cimientos de la tierra serán sacudidos, el agua se elevará a grandes alturas, y la tierra llorará por lo que ha perdido. Esta cuarteta se interpreta a menudo como una advertencia sobre la destrucción del medio ambiente y la degradación de la tierra. Las imágenes de montañas que se desmoronan, el agua se eleva, y una fundación sacudida,
habla de los daños irreversibles que los seres humanos están infligiendo en el planeta. En 2025, las preocupaciones ambientales son más apremiantes que nunca. Con la deforestación, la contaminación y el cambio climático amenazan los ecosistemas y los medios de subsistencia humanos por igual. La deforestación es uno de los retos medioambientales más graves a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. En regiones como la selva amazónica, impulsado por la explotación forestal, agricultura y la expansión urbana, a menudo se hace referencia al Amazonas como el pulmón de la Tierra, debido a su papel en la producción de oxígeno y la absorción de dióxido de carbono. Sin embargo, a medida que se talan vastas zonas de bosque, no solo se rompe este equilibrio natural, pero innumerables especies están perdiendo su salud, hábitats, llevando la biodiversidad al borde del colapso. La imagen de Nostradamus de la Tierra llorando refleja la tristeza y las consecuencias irreversibles de esta pérdida. La contaminación, tanto en tierra como en los océanos, es otro factor que contribuye a la degradación del medio ambiente. Residuos industriales, plástico y los productos químicos nocivos están contaminando los ecosistemas, que afectan a la vida silvestre y a la salud humana. En los océanos, la contaminación por plásticos ha alcanzado niveles catastróficos, formando enormes manchas de basura y afectando a la vida marina. Además, la contaminación atmosférica en las grandes ciudades ha alcanzado niveles peligrosos, contribuyendo a las enfermedades respiratorias y al cambio climático. La gran agua mencionada en la cuarteta podría considerarse una metáfora de la subida del nivel del mar y la contaminación de los océanos, agravando aún más la crisis medioambiental. Inestabilidad política en Europa. La cuarteta 513 dice: la gran ciudad estará en grandes apuros, incapaz de mantener a su pueblo bajo su dominio. La ciudad será dividida, se levantarán revueltas, su futuro incierto. Europa en crisis. Esta cuarteta se relaciona a menudo con la inestabilidad política en Europa, una región que ha sufrido muchos trastornos a lo largo de la historia. En los últimos años, acontecimientos como el Brexit, retos económicos y las crecientes tensiones en el seno de la Unión Europea han alimentado las especulaciones sobre el futuro político de Europa. La visión de Nostradamus de una ciudad dividida y angustiada puede interpretarse como una metáfora de la fragmentación política que vive actualmente Europa. Brexit, la decisión del Reino Unido de abandonar la UE, ha sido uno de los acontecimientos políticos más significativos de Europa en las últimas décadas. La decisión creó profundas divisiones en el Reino Unido y en toda Europa, lo que provocó años de incertidumbre política y económica. Las secuelas del Brexit han dejado al Reino Unido ante numerosos retos, desde interrupciones del comercio hasta escasez de mano de obra, mientras la UE se esfuerza por mantener la unidad entre los demás Estados miembros. Los retos económicos también asolan Europa, especialmente en países como Grecia, Italia y España, donde las crisis de la deuda y el estancamiento económico han provocado disturbios políticos. En muchos países europeos, los movimientos populistas han ganado tracción alimentados por el descontento ante la desigualdad económica, las políticas de inmigración y el descontento con los partidos políticos tradicionales. Estos movimientos suelen cuestionar los principios básicos de la UE, creando más tensiones dentro del bloque. Una gran ciudad sitiada. La cuarteta 1089 dice: algún día los dos grandes líderes serán amigos. Se verá crecer su gran poder. La nueva ciudad estará sitiada. Entonces su poder será puesto a prueba en una gran guerra. Esta cuarteta se ha interpretado a menudo como una predicción del asedio o la destrucción de una gran ciudad debido a un conflicto a gran escala. Aunque Nostradamus no especifica qué ciudad, la imagen de una ciudad nueva que se enfrenta a un ataque o asedio ha llevado a muchos a especular sobre los centros urbanos modernos que podrían ser vulnerables a un conflicto. A lo largo de la historia, las ciudades han sido a menudo focos de guerras y asedios, de la destrucción de ciudades antiguas como Troya y Cartago, hasta ejemplos más modernos como el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. El concepto de centros urbanos sitiados no es nuevo en los tiempos modernos. La advertencia del cuarteto sobre una nueva ciudad podría interpretarse como una referencia a una gran ciudad global como Nueva York, Londres, o quizás un centro metropolitano en desarrollo en Oriente Medio o Asia en los últimos años. Los conflictos en lugares como Siria y Ucrania han mostrado el devastador impacto de la guerra en las grandes ciudades. El asedio de Alepo durante la Guerra Civil Siria de 2012 a 2016 se saldó con una destrucción masiva, con grandes partes de la ciudad reducidas a escombros y miles de civiles atrapados en el fuego cruzado. Del mismo modo, en la guerra en curso en Ucrania, ciudades como Mariupol y Kiev se han enfrentado a asedios y bombardeos intensos, causando importantes víctimas civiles y destrucción generalizada. Conflictos en Oriente Medio. La cuarteta 941 dice:
la gran ciudad será abatida por la violencia. El pueblo árabe se levanta y busca venganza. Se derramará sangre y caerá un gran líder. La guerra y la discordia se extendieron por toda la región. Esta cuarteta suele considerarse una predicción de las tensiones y conflictos actuales en Oriente Próximo, una región plagada de luchas políticas y militares desde hace siglos. La referencia al pueblo árabe y a la caída de un gran líder ha llevado a muchos a interpretar que esta cuarteta está directamente relacionada con las guerras, levantamientos y la agitación política que han configurado el Oriente Próximo moderno. Desde el cambio de siglo XXI, Oriente Medio ha sido un hervidero de conflictos, desde la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003 hasta los levantamientos de la Primavera Árabe que recorrieron la región en 2011. Oriente Medio ha experimentado una gran agitación política y violencia. El derrocamiento de líderes como Saddam Hussein en Irak y Muammar Gaddafi en Libia son ejemplos de cómo han caído grandes líderes, dejando vacíos de poder que a menudo se han llenado de violencia e inestabilidad. La guerra civil siria, que comenzó en 2011, también ha provocado el desplazamiento de millones de personas de Oriente Próximo, personas y la destrucción de ciudades como Alepo y Homs. El ascenso del ISIS en la región avivó aún más el conflicto, sembrando la guerra y la discordia por todo Irak, Siria y más allá. Cuarteto. La referencia de 941 al derramamiento de sangre se hace eco del devastador tributo que estas guerras se han cobrado entre la población civil y de las profundas divisiones que persisten entre las diversas facciones y países de la región. Ciberataques y guerra digital. La cuarteta 531 dice: el rey enviará sus fuerzas a los campos, lloverá fuego y acero del cielo, pero el gran rey no caerá sin luchar. Los enemigos secretos trabajan sin ser vistos. Esta cuarteta se relaciona a menudo con la idea de los ciberataques y la guerra digital. La frase lloverá fuego y acero del cielo sugiere tradicionalmente un ataque físico, pero en la era moderna esto podría interpretarse como las consecuencias de los ciberataques dirigidos contra infraestructuras críticas. El gran reino caerá sin luchar parece insinuar que las guerras del futuro no siempre implicarán combates tradicionales, sino que podrían adoptar la forma de sabotajes digitales invisibles. En el mundo actual, el auge de la ciberguerra se ha convertido en uno de los problemas de seguridad más acuciantes para las naciones. Hackers, a menudo respaldados por agentes estatales, han tenido como objetivo infraestructuras esenciales como las redes eléctricas, instituciones financieras y bases de datos gubernamentales. A diferencia de la guerra, los ciberataques pueden inutilizar sistemas críticos sin disparar un solo tiro, causando caos y trastornos a escala nacional. Un ejemplo destacado de ciberguerra fue el virus Stuxnet, que se utilizó para interrumpir el programa nuclear iraní a finales de 2000s. Este ciberataque altamente sofisticado mostró el potencial de las armas digitales para causar daños en el mundo real en 2020. Los ciberataques se dirigieron contra los sistemas sanitarios de varios países durante la pandemia de COVID-19, destacando la vulnerabilidad incluso de sectores críticos en tiempos de crisis. Crisis mundial del agua. La cuarteta 245 dice: las aguas se elevarán y cubrirán las grandes tierras. Los ríos se secarán y los campos morirán. El pueblo llorará buscando agua, porque la sequía se extenderá por todas partes. Esta cuarteta se interpreta a menudo como una referencia a la futura escasez de agua y la crisis mundial del agua. Mientras que las imágenes de aguas crecientes sugieren inundaciones, las últimas líneas sobre la sequía y la desecación de los ríos aluden a los dos extremos de las catástrofes relacionadas con el agua, demasiado en algunas áreas y no lo suficiente en otras. La escasez de agua es ya un problema crítico en muchas partes del mundo. Regiones como Oriente Medio, Norte y África y partes del sur de Asia se enfrentan a una grave escasez de agua debido a la combinación del cambio climático, superpoblación y la mala gestión del agua. La extracción excesiva de aguas subterráneas y la contaminación de las fuentes de agua han agravado el problema, haciendo que el agua potable sea cada vez más escasa en muchas zonas. En 2025, se calcula que casi 2/3 de la población mundial pueden sufrir escasez de agua. Esto puede desencadenar conflictos por los recursos hídricos, a medida que naciones y comunidades compiten por el acceso a este recurso esencial. El término guerra del agua se ha utilizado para describir posibles conflictos futuros, especialmente en regiones donde el agua ya es un bien escaso y valioso. Avances en medicina. La cuarteta 375 dice: se encontrará la tan esperada cura, un gran avance vendrá del norte. Los que una vez sufrieron se alegrarán. Su esperanza de vida, su dolor desapareció. Esta cuarteta se relaciona a menudo con futuros avances en medicina, pero
especialmente el descubrimiento de curas para enfermedades que han asolado a la humanidad durante mucho tiempo. La mención de un gran avance procedente del norte podría entenderse como una referencia a los descubrimientos médicos o científicos que surgen en naciones desarrolladas conocidas por liderar la investigación médica. Los recientes avances de la medicina ya han provocado cambios significativos en la asistencia sanitaria. Desarrollo de vacunas de ARNM, por ejemplo, se aceleró durante la pandemia de COVID-19, mostrando el potencial de avances rápidos en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Esta nueva tecnología se está estudiando ahora como posible tratamiento de otras enfermedades, incluidos ciertos tipos de cáncer. La idea de una cura largamente esperada podría relacionarse con estos esfuerzos en curso por atajar algunas de las enfermedades más pertinaces a las que se ha enfrentado la humanidad. Además de la tecnología del ARNM, los avances en herramientas de edición genética como CRISPR han abierto nuevas puertas para el tratamiento de trastornos genéticos. Los científicos están explorando formas de utilizar CRISPR para curar enfermedades como la anemia falciforme, distrofia muscular e incluso ciertas formas de ceguera. Estos avances podrían hacer realidad la visión de Nostradamus de una cura que elimina el sufrimiento y alarga la vida. La medicina regenerativa es otro campo en el que se están produciendo avances médicos apasionantes. La investigación con células madre está dando resultados prometedores en la regeneración de tejidos y órganos dañados, ofrecer esperanza a las personas con enfermedades crónicas o que han sufrido lesiones, la posibilidad de cultivar nuevos órganos para pacientes trasplantados o de revertir los efectos de enfermedades como el Alzheimer podría conducir al tipo de avances que alargan la vida mencionados en Nostradamus.